Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a compartir el mensaje de hoy, el poder de la muerte, y vamos a estar leyendo algunos versículos aquí en Mateo, en el capítulo 10, versículo 21, 22 y 28, y dice así: el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y el versículo 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gracias, Dios, bendice a tu pueblo, Señor, y que tu palabra hable a los corazones de tus hijos, Padre Celestial, y que haya una palabra de ánimo y de fuerza para seguir adelante, Señor, en esta pandemia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo quiero compartirles en esta hora acerca de lo que Dios me ha hablado a mí y he aprendido con respecto a la muerte. Leí estos versículos porque estamos viviendo tiempos, los últimos tiempos nos ha tocado vivir unos tiempos muy emocionantes y vamos a ser perseguidos. De hecho, muchos están siendo perseguidos, ya han sido perseguidos o hemos sido perseguidos en otros tiempos, ¿verdad? Pero ahora con más intensidad. Estamos viviendo tiempos difíciles, está muriendo mucha gente y va a morir mucha más gente, y el temor a la muerte siempre toma el control de muchas personas y les hace daño, les perjudica, y algunas personas se enferman solamente de puro temor. Algunas personas no estamos preparados para enfrentar la muerte, pasar por ese camino, ¿verdad? Que siempre he pensado que la muerte es el principio de la inmortalidad, de una mejor vida. De hecho, hay muchos escritores que así lo dicen, ¿verdad? Que la muerte es el paso a la inmortalidad. Y entonces quiero compartir acerca de la muerte, de lo que es el poder de la muerte y cómo a través de la palabra de Dios vamos a aprender que tiene un poder. Y la muerte no es una calavera, no es el dibujo que nos ponen ahí de los huesitos, ¿verdad? Que nuestro cuerpo cuando muere, pues queda una calavera con un esqueleto, ¿verdad? Y así es como representan la muerte los seres humanos. Y inclusive cuando las personas les ponen altares, ponen ahí una calavera, un esqueleto y con una guadaña ahí, y entonces se representa a la muerte con estas características, ¿verdad? Del esqueleto del ser humano. Pero en realidad la muerte no es así. La muerte es espiritual, es un ente espiritual, es un espíritu que trabaja para Satanás y que en la historia de cómo surgió la muerte en este planeta es cuando Adán y Eva obedecieron a la voz de Satanás en lugar de oír la voz de Dios. Y la palabra de Dios dice ahí en Génesis, en el versículo 3, dice que Satanás les dijo: no vas a morir, si comen de ese árbol no vas a morir. Y entonces dice que Eva le dijo: es que Dios dijo que vamos a morir. Y entonces, pero dice que lo vio delicioso el árbol, y dice que comió, porque como Satanás ya le había dicho que no se iba a morir, entonces ella le creyó a Satanás, decidió creerle, y entonces ella probó ese árbol y dice que compartió con su esposo, y desde ese momento ellos fueron abiertos los ojos, y aunque no murieron en ese momento, empezó a transcurrir un tiempo en el que ellos ya estaban listos para morir físicamente. Entonces, desde ahí empezó este espíritu a controlar al hombre, a la humanidad, empezó a existir en la tierra y empezó a tomar control sobre los humanos. De ahí que la palabra de Dios dice que el pecado trae muerte, porque a Adán y Eva, pues a través del pecado, que de desobedecer a Dios, trajeron la muerte a este mundo. La palabra de Dios dice que por un hombre, por Adán, entró la muerte, entró el pecado, y por el pecado la muerte, y entonces a todos los hombres. Entonces nosotros heredamos, ¿verdad?, ese espíritu de muerte, ese espíritu malo, y que trabaja para Satanás, y ahorita vamos a ver cómo esto es cierto.
Y en Romanos 5:17 dice que por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, reinó. Está hablando de que imperó, gobernó la muerte. Está hablando de que es una autoridad espiritual en la tierra que gobierna a los hombres de tal manera que se los lleva. Cuando decide llevárselos, se los lleva. Y no respeta edades, no respeta situación económica, no respeta estatus social. La muerte se lleva a quien quiere, cuando quiere, a la hora que quiere. Y sobre todo, trabaja para Satanás porque se lleva a la gente cuando la gente peca, cuando la gente se descuida, cuando la gente está descuidada y pecando, es cuando se la lleva porque no hay oportunidad de salvarse. Así le ha pasado a muchos artistas, muchos cantantes, ¿verdad? Están drogándose ahí después de un gran concierto, se meten a su hotel, se toman una droga, están bien felices y en ese momento se mueren. Ahí viene la muerte y se los lleva porque ya no hay oportunidad para que se salven. Entonces, la muerte es un espíritu. Puede tomar cualquier forma, inclusive puede tomar formas de seres humanos, porque yo he platicado con he ministrado a muchas personas acerca de esto de la muerte, pero una muy, muy clara es cuando una persona, una joven mamá, fuimos a orar a su casa por ella y entramos y tenía un altar muy grande en la sala y le ayudamos a quitarle ese altar de la muerte. Y esta muchacha dice que cuando ella era niña, murió su papá, dice que le entró mucho miedo y dice que se le apareció la muerte en forma de su papá y le dijo: yo soy la muerte. Y era su papá, ella veía a su papá, pero el ente le dijo que era la muerte y que ella la iba a cuidar de ahí en adelante, pero que le tenía que poner un altar y nunca podía regresarse o dejar de ponerle comida y al altar porque si no la iba a matar. Y cuando ella ya fue adulta, ella siempre adoraba la muerte, pero dice que le tenía mucho miedo, mucho pavor. Pero cuando ella ya era adulta y tenía 2 hijos, uno de sus hijos tenía problemas de suicidarse y de suicidar a su hermana, y entonces dice que ella pidió ayuda y nosotros fuimos a orar por ella, y cuando ella recibió a Jesús y tiró ese altar y lo quitó y lo echó fuera con todo el miedo que tenía, ella quedó libre y dice que sintió paz y ella fue feliz. Pero entonces ahí lo que yo comprobé es que es un espíritu, la muerte, que toma cualquier apariencia, la que ella quiere. Después conocimos a una muchachita de unos 15 años, 14, 15 años, que estaba queriendo suicidarse. Igual dice que vio a un hombre y que ese hombre, ¿verdad?, le hablaba para que se matara. Entonces vemos que es un espíritu que puede tomar cualquier apariencia, no es precisamente el esqueleto humano, ¿verdad?, sino que puede tomar cualquier apariencia, y de ahí se toma para poder engañar a la humanidad, y toma apariencias de parientes, de papás, de amigos, de conocidos, y nosotros creemos que los muertos vienen, pero los muertos no pueden venir del más allá. Ahí la palabra de Dios dice en Lucas que Jesús les dijo: hay una gran cima entre ustedes, entre los que están de aquel lado y los que están de este lado, ni pueden pasar para allá ni pueden pasar para acá. Y eso es en el seno de Abraham, pero la palabra de Dios dice también en Job que los que se van, dice, no pueden regresar, y ya no regresan ni a sus casas, dice, no los pueden ver. Entonces podemos ver que la muerte puede tomar cualquier apariencia, ¿verdad? Y también que reina, aquí dice el texto que reinó la muerte por causa de Adán y Eva. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Así que cuando nosotros pecamos, estamos dando oportunidad a que Satanás gobierne, a que la muerte gobierne o tome autoridad sobre muchos cristianos que pecan, aún los cristianos, cuando Jesús ya dio su vida por nosotros y somos libres de ese ente de la muerte. Se estableció el gobierno de la muerte en el mundo a causa del pecado. Entonces, la muerte nos lleva al sepulcro, ¿verdad?, al lugar de donde salimos. Es un servidor de Satanás, y su propósito es que mueras en pecado y alejarte para siempre de Dios. De hecho, muerte significa separación. Entonces, cuando Adán y Eva murieron
o comieron ese fruto murieron, inmediatamente fueron separados de la presencia de Dios. Entonces lo más importante aquí es que vamos a ver que la muerte quiere separarnos de Dios, separarnos de Dios. Ese es su plan y su propósito, separarnos de la presencia de Dios. Y Hebreos 2, vamos a leer esta cita, Hebreos 2, 14 y 15 dice así: así que por cuanto los seres humanos somos de carne y sangre, Jesús también nació como humano para hacerse como nosotros, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, Satanás. Tiene control, Satanás, fíjense, Satanás tiene el imperio de la muerte. Satanás es el que manda al ente de la muerte, al espíritu de la muerte. Él es el que lo gobierna. Dice que él tiene el imperio de la muerte. Y Jesucristo vino a nacer como nosotros, a tener carne y sangre para poder morir y luego resucitar. Y de esta manera, resucitando, venció con poder a la muerte, porque ningún ser humano podía resucitar de la muerte. Todos morían y ya, morían, ¿verdad? Y entonces, pero Jesucristo murió y volvió a vivir, resucitó, venciendo a la muerte. Y dice, para destruir el imperio de la muerte. Esto es al diablo, a Satanás, a quien controla la muerte, ¿verdad? Y librar, dice, librar a todos los que por el miedo, por el temor a la muerte, dice, están durante toda la vida sujetos a ser siervos, a ser sus esclavos de Satanás. ¿Por qué? Porque la gente le tiene miedo a morir. Si te dicen que estás enfermo de cáncer, de una enfermedad maligna, si estás para morir ya, lo primero es que pensamos, digo, porque también yo he tenido miedo a la muerte alguna ocasión, hasta que Dios me ha hablado y me ha quitado eso. He tenido que orar para que Dios me quite ese temor, pero es algo natural en el ser humano. Tiene miedo a lo desconocido, al más allá, a lo que le va a pasar, a lo que le va a suceder. Por eso tenemos que prepararnos para dar ese paso, para saber cómo vamos a dar ese paso. La palabra de Dios en el Salmo 23 dice que Él va a estar con nosotros durante ese camino hacia la muerte. Dice, Él me guiará por la sombra de muerte, ¿verdad? Cuando yo pase por ahí, tú estarás conmigo en el valle de la muerte. Entonces necesitamos aprender acerca de la muerte, del poder que tiene y cómo ese poder es limitado. Vean, aquí estamos viendo que el poder de la muerte está limitado al poder de Jesús, porque a Jesús no pudo derrotarlo. Lo mató, pero no pudo derrotarlo. Jesucristo volvió a vivir. Jesucristo resucitó y venció al imperio de la muerte. Para librar a todos los que por el miedo estamos siendo siervos de Satanás. Hay muchos en este mundo que son esclavos de Satanás, levantando altares a la muerte. Y ahí donde hay altares a la muerte, lo que ellos no saben es que entre más levantan altares a la muerte, más muerte levantan, más gente muere. Y cuando ellos creen que son protegidos, de ninguna manera, en cualquier momento va a exigir la muerte su costo, ¿verdad? Su precio. Y la muerte y Satanás no dan nada gratuito. El único que da todo de gratis es Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, el Dios creador que por amor vino a morir por nosotros. Entonces, vemos cómo muchos son, no me considero ya, gracias a Dios, los cristianos ya no somos esclavos, porque Jesucristo vino a hacernos libres de este imperio que gobernaba nuestras vidas a través del temor, y estábamos siendo esclavos, ¿verdad? El miedo a la muerte nos hacía vivir vidas gobernadas y controladas por Satanás, y dejábamos que Él imperara sobre nuestras vidas. Pero en el nombre de Jesús y creyendo en Cristo, la palabra de Dios dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque Él ha venido a prometernos vida eterna y una vida hermosa en la eternidad, donde no habrá más dolor, ni más llanto, ni más tristeza. Así que el que cree en mí, aunque esté muerto, dice, después de que hemos muerto, que la muerte nos ha tratado de matar como mató a Jesús, Él mismo nos va
a resucitar. Así que como Él venció, nosotros también hemos vencido. Yo quiero que leamos otro texto ahí en Apocalipsis 17 y 18. Vean lo que dice. Y él puso su mano derecha sobre mí diciéndome, esto lo dice Juan, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Así es, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor Jesús no solo resucitó, sino que fue a las profundidades de la tierra y le arrebató las llaves a Satanás del Hades, del infierno, y le arrebató las llaves de la muerte a la muerte. Se las quitó y le dijo, tú no tienes más autoridad sobre la muerte. Ahora, los que creemos en Cristo, ya no morimos porque la muerte nos lleva, sino que debemos estar tranquilos porque vamos a morir en el tiempo que Dios quiere llevarnos a su presencia y disfrutar de nosotros con Él, porque Él nos quiere tener allá. Pablo decía, estoy en estrecho, no sé si me quiero quedar a causa del evangelio, pero quiero estar en la presencia de Dios, ya quiero estar allá. Entonces Él estaba listo ya para irse y preparado, ¿verdad? Para ir con el Señor. Qué hermoso que todos los cristianos podamos estar así preparados y listos. Dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, que podamos tener un encuentro maravilloso personalmente en su presencia, literal, así, cara a cara, ¿verdad? Están viendo a Jesús cara a cara para poder amarlo como Él se merece y honrarlo. Dice, no temas, son las palabras de Jesús. Yo soy el que vivo. Estuve muerto, recuerda que estuve muerto, sí estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos de los siglos. Nunca voy a morir. Estoy vivo para vivir por siempre, por los siglos de los siglos. Esto es una promesa para el creyente, porque él dice, no temas, le puso la mano a Juan sobre su hombro y no tengas miedo, porque Juan estaba en una isla, había sido desechado. Había sido abandonado en esa isla de Patmos por un emperador que quería matarlo, pero nunca pudo matarlo, y entonces lo aventaron ahí a la isla, y entonces él estaba ahí, imagínense, solo, y entonces Jesús vino y le puso la mano y le dijo, no tengas miedo, cuando te vayas te vas a ir conmigo, pero todavía no es el tiempo. Primero escribe lo que te voy a decir que tengas que escribir para los últimos tiempos, para que le adviertas a la iglesia quién soy yo. Y dice la palabra de Dios, describe a un glorioso Jesucristo que Juan ve ahí lo describe, una cosa hermosa, el libro de Apocalipsis. Precioso, precioso. Y eso nos recuerda que nosotros como creyentes no tenemos que tener temor. Hay que vencer ese temor en el nombre de Jesús. Porque aunque todavía está gobernando aquí en la tierra, gobierna sobre aquellos que no han creído en Jesús, que no le han recibido en su corazón, que no se han arrepentido de sus pecados, o que inclusive van a las iglesias, pero que no han transformado sus vidas, que no han cambiado en una vida, su vida pasada en una vida nueva. Estas personas están controladas por la muerte y Satanás. Satanás tiene potestad y la muerte sobre ellos, pero sobre los que hemos creído en Cristo, ¿cuántas veces, hermanos, no te has dado cuenta? Y Dios nos ha librado de la muerte. Muchas veces nos ha librado de la muerte a nosotros y a nuestros hijos. Y entonces yo les digo a mis hijos, si tú ves que estás en una situación, y a mis sobrinos, estás en una situación de muerte, que sientes que ya va a pasar algo, que te vas a morir, encomiéndate a Cristo, entrégale tu espíritu al Señor y dile, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí estoy, listo para irme contigo, sin miedo y sin temor, porque solamente es el principio de una vida gloriosa, el principio de una vida maravillosa, y que como madre pueda estar tranquila de que mis hijos se van a ir con el Señor, porque saben que en el último momento pueden estar listos para entregar su vida a Jesús. Gloria a Dios, gracias Cristo, bendito sea tu nombre, Señor. Entonces Jesucristo se coronó con majestad al resucitar, porque Él murió y volvió a vivir, y venció a la muerte con poder. Así que Jesucristo limita el poder de la muerte. Sí, la muerte tiene cierto poder, ¿verdad? Sobre los humanos,
sobre circunstancias, pero está limitada porque Jesucristo le quitó las llaves. Ahora, dice la Biblia que el postrer enemigo que Jesús va a destruir será la muerte. Entonces, al final de los tiempos, Jesucristo va a destruir completamente a la muerte y la va a enviar, dice la palabra de Dios, a un lago de fuego, al infierno, al Hades y a la muerte. Los va a enviar a un lago de fuego y será destruida por completo, será vencida. El último enemigo, que en 1 Corintios dice, el último enemigo que será destruido será la muerte, ¿verdad? Entonces, en este tiempo todavía no, porque el poder de la muerte es el pecado. Entonces, la palabra de Dios ahí en Romanos 6:9 nos insta, Dios nos insta, voy a leer esa cita. Romanos 6:9. El Señor nos insta a que nosotros como hijos de Dios vivamos para Cristo. Dice que vivamos para el que murió por nosotros y resucitó por nosotros, y que vivamos para Él. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ahora ya no puedo poner mis miembros. Dice, ya no prestes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Preséntate ante Dios como vivo de entre los muertos. Dice, y presenta vuestros miembros a Dios como instrumentos de algo justo, de justicia. Dice, porque el pecado ya no se puede enseñorear de ti, de vosotros, porque ya no están bajo la ley. Dice, ahora están bajo la gracia de Cristo. Ahora estamos con la ayuda de Jesús, bajo el poder de Jesús. Él nos ayuda. Si tú no quieres pecar, Señor, ayúdame a vencer estos pecados, ayúdame a no caer, ayúdame a no caer en la tentación, ayúdame a vencer esto, Señor, ayúdame a vencer aquello, lo que estás batallando, y que el pecado no se enseñoree de ti, para que la muerte no tenga autoridad sobre tu vida y no te lleve cuando no sea el tiempo de Dios. Ahí está el problema de muchos cristianos que se mueren en el tiempo que no debían de haberse muerto, porque le dieron cavidad al pecado, y tan fácil que es. Sí pecamos, todo mundo peca, fallamos todos los días, pero lo importante es que cada día cuando peques, el Espíritu Santo luego te redarguye. ¿Y sabes por qué te redarguye? Te habla para que te sientas mal, para que en ese momento que te sientas mal, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, me pongo a cuentas, no quiero volver a hacerlo, no quiero volver a caer. Y entonces Jesús te perdona. No hay pecado que Jesús no perdone, y no hay pecado que por el que Jesús te deje de amar. Dios te sigue amando como los padres aman a los hijos cuando les fallan, los siguen amando, pero les reconvienen que están equivocados para que cambien de actitud y se vuelva a restablecer la amistad. Así también con Cristo. Pecamos, pero que el pecado ya no se enseñoree más de nosotros, porque nosotros fuimos muertos en el bautismo con Cristo, y también somos resucitados con Cristo. Somos resucitados con Jesús. Romanos 6:6 dice, para que el pecado sea destruido en nuestro cuerpo, y el pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque hemos muerto con Cristo a este mundo, porque Él ha muerto y ha sido hecho justo y sin pecado. Si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Reinaremos con Cristo. Romanos 6:12, que el pecado ya no se enseñoree de nosotros y no nos gobierne, porque ahora dependemos de su gracia. Qué hermoso es Dios. Él no solamente obtuvo la victoria para Él, sino que Él vino a esta tierra a nacer como hombre, a morir y a resucitar para darte la victoria a ti y a mí, y romper ese dominio, ese imperio que tenía Satanás de la muerte sobre los seres humanos. Ahora, por eso en Éxodo, en el capítulo 12, el versículo 21 al 23, dice la palabra de Dios que Moisés les dijo, que Dios le dijo a Moisés que el pueblo tome un cordero,
que tomen un cordero, lo sacrifiquen y con una brocha, una brocha, dice, van a tomar sangre de ese cordero y la van a embarrar sobre las puertas. Y cuando pase el ángel de la muerte, dice, Dios no permitirá que el destruidor destruya esos hogares que están marcados con la sangre. Este cordero estaba representando a Jesús que a hoy están muriendo en esta pandemia cristianos, están muriendo no cristianos, pero a los no cristianos se los lleva Satanás, se los lleva a la muerte, pero a los cristianos Jesucristo manda a sus ángeles por ellos para llevárselos a su presencia, porque están siendo mártires en este tiempo de periodo de maldad, ¿verdad? Están siendo mártires porque Dios va a juzgar la sangre de todos los que van a ser muertos en este tiempo, porque este virus no lo dio Dios, no lo hizo Dios, lo hicieron unos gente malvada que tramó todo esto, pero a causa de que van a morir justos, van a ser juzgados también ellos. Y entonces, porque hay una élite de poder, todo el mundo lo sabe, ya no es algo que es conspiracional, sino que todo el mundo sabe que el control del gobierno mundial que va a establecer al anticristo ya está en marcha. Ya podemos verlo, ¿verdad? Ahí en Estados Unidos y en todas partes del mundo se está estableciendo un gobierno que es el gobierno de la bestia. Y nosotros como creyentes sabemos todo esto, pero no tenemos miedo ni temor, porque sabemos que aunque vamos a hacer, dice que el hijo entregará a su hermano, entregará al padre y el padre al hijo, y dice que se entregarán unos a otros a causa de que el nombre de Cristo está en el corazón de alguien. Dice, y serán perseguidos. Dice, no tengan miedo del que puede matarles el cuerpo. No tengan miedo, porque este cuerpo puede morir, va a morir, pero Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Y dice, pero el alma no la pueden matar. Dice, tengan temor, tengan respeto a aquel que puede tomar tu alma puede matar tu alma, dice, y agarrarla y mandarla al infierno. A él sí tienes que temerle, dice, porque él sí puede hacerlo, y ese es Dios, el único que va a juzgar a los vivos, a los muertos, ¿verdad? Los va a juzgar. Y él va a determinar a dónde vas a ir por lo que hiciste, por si recibiste a Jesús o no, por si obraste su palabra, lo cambiaste de vida, fuiste transformado o no fuiste transformado. Yo quiero que leamos ahí en Job capítulo 7, versículo 9, porque este versículo a mí me impresionó cuando leí este versículo, porque dice aquí bien claramente, Job 7, versículo 9 y 10, dice que los muertos no regresan. Mire, vea. Versículo 7, Job 7, versículo 9, dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro no subirá más, no volverá más a su casa, ni en su lugar le conocerán más. Ya no va a volver a su casa, ya no va a volver a subir de la sepultura. Está hablando de una muerte humana sin que haya resurrección, porque la palabra de Dios dice, hermanos, no quiero que ignoréis, ¿verdad? Que a los que duermen en el Señor, dice, serán resucitados por Cristo en la final trompeta, y no quiero que lo ignores, dice, para que no te pongas triste como los que no tienen esperanza. Entonces, aquí Job está hablando para los que no tienen esperanza. Dice, ya no van a regresar, los muertos ya no vienen a este mundo. Y es una manera como el diablo engaña a la gente, y la gente quiere consultar a los muertos, quiere preguntarle al papá, a la mamá, qué hace, cómo le hace, cómo está, en dónde está, quiere consultar a los muertos porque cree que van a regresar. Los mediums que le sirven a Satanás los engañan creyendo que resucitan o los traen del más allá, y en realidad aquí la palabra de Dios dice que no pueden volver a subir
otra vez hacia la tierra, o sea, están en lo profundo, bajan al Seol y allá están y no pueden subir, dice, y ya no volverán más a su casa. Entonces, pero de esta manera, mucha gente en estos tiempos, que ponen altares, creen que poniendo un altar la gente y poniéndoles comida, los muertos van a venir a comer. Claro que no, no es así, no es cierto. Los muertos no regresan a comerse lo que dejas ahí, no regresan a verte, ni a saludarte, ni a tocarte, ni a decirte que te aman y que te quieren, ni a darte ánimo, absolutamente nada. Fingen ser tus parientes son los demonios. Son los demonios. Y ahorita vamos a ver las citas bíblicas. Son los demonios. Ahora, yo sé que esto es muy duro para saberlo después de que tenemos una cultura tan tradicionalista y que nos gusta la tradición y que queremos que las tradiciones nos unan como familia, nos junten, y qué bonito es esto que nos estemos juntos, ¿verdad? Qué padre, pero hay que decir la verdad de la palabra de Dios. Hay que decir la verdad. Los muertos no regresan. Lo que tú ves, que crees que es un pariente, es un demonio. Porque los demonios están aquí por todas las generaciones y conocen al abuelo y al tatarabuelo y a todos los parientes. Y ellos toman la figura que quieran. Incluso la muerte, toman la figura que quieran y ellos te engañan. Entonces nosotros, los cristianos, no debemos de poner altares ni de participar de los altares. Ya lo sabemos, no lo hacemos, gracias a Dios, pero lo estamos enseñando también para que los que lo hacen no lo hagan, porque la palabra de Dios también viene aquí que el Dios no quiere, tiene unas advertencias, unas advertencias para que no entremos en las profundidades de Satanás ni seamos parte de ese imperio de Satanás, de la muerte, y que nosotros tengamos límites establecidos por Dios, como Dios nos ha puesto límites establecidos, como le ha puesto a la muerte, nos ha puesto a nosotros como seres humanos, para que nosotros conozcamos y no participemos de los demonios. Primera de Corintios 10, 20 y 28 dice que no participemos de esto. Primera de Corintios, vamos a leerlo. Y está en el Nuevo Testamento, dice así. Primera de Corintios 10, 20 dice así. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Cuando tú levantas un altar, no puedes levantar un altar para nadie más que sea Dios. El único que se merece un altar es Dios. A nadie más, ni a personas que han muerto, ni a santos, ni a personas que fueron fantásticamente lindas y hermosas y tiernas y bondadosas. No les puedes levantar un altar. No les puedes levantar un altar ni ponerles ahí absolutamente nada, porque Dios se enoja. Dios es un Dios celoso. Dice lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No quiero que ustedes participen de los demonios. No quiero que ustedes, hijos míos, participen. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Seremos parte de la mesa del Señor y la mesa de los demonios? No podemos estar con el diablo y con Dios. No podemos. O nos decidimos estar con el diablo, bien, para allá, o nos decidimos estar con Dios. Prefiero el Señor, dice, frío o caliente, pero no tibio, no en medio. Y luego dice también, quiero leer rápidamente Levíticos 19, 28. Vamos a leer esta cita y dice así, es una advertencia: no te harás rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis ninguna señal en ustedes, ninguna marca. Para los que dicen, no, pues es que nos tatuamos a Jesús y un texto, dice, no te imprimiréis ninguna marca, no te vas a poner ningún rasguño, dice, mucho menos por un muerto. Mucho menos por un muerto. No te vas a poner, ni siquiera por Jesucristo. Ni siquiera por Jesucristo, porque Él no quiere que lo tatuar
que manchemos este cuerpo hermoso que Él hizo. Él hizo nuestro cuerpo perfecto y somos el templo del Espíritu Santo. Él quiere tatuar nuestro corazón. Él quiere estar adentro de nosotros y Él quiere limpiar adentro nuestra vida y que lo dejes entrar a Él adentro, no que lo traigas afuera, ¿verdad? Entonces dice, el 19:31, no te vuelvas, dice, a los encantadores ni adivinos, ni los consultes, contaminándote con ellos. Yo, Jehová, tu Dios. Dice, no los consultes, no consultes a los muertos. Entonces, Dios no quiere que vayas y le quieras preguntar a un muerto qué hacer. Cuando puedes consultar a Dios. Vamos a leer Isaías 8:19, dice así. Isaías 8:19 dice, si les dicen, pregunten a los encantadores y adivinos para que consulten a los muertos por los vivos. ¿Consultarán a los muertos por los vivos? Dice, Dios es un Dios vivo. O sea, puedes consultar a Dios. ¿Por qué directamente te puedes ir a la presencia de Dios a consultarlo, a pedirle consejo, que interceda por ti? Directamente Él, tú con Dios. El velo del templo se rasgó para que tú entres directo a la presencia de Dios y te comuniques con Él. No necesitas intermediarios más que Jesús. Entonces dice aquí, ¿van a consultar a los muertos por los vivos? O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Los muertos ya están ahí dormidos, ¿verdad? No saben qué es de su vida, ya no pueden regresar. Dice, mejor consulta a Dios, que es un Dios vivo. Deuteronomio 26:14 dice, ni de ello he ofrecido a los muertos. Esta es una oración que Moisés dio al pueblo de Israel en Deuteronomio 12, y les dijo, cuando entreguen sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias y todo lo que le quieran dar a Dios, dice, van a hacer esta oración, y entre esa oración que decía, mira, he obedecido tus mandamientos, no he pecado, he ayudado al huérfano, a la viuda, le he dado mi diezmo al levita, he cumplido contigo, dice, no he ofrecido de ello a los muertos. O sea que antes, desde hace muchos años, la muerte ha establecido que le pongan altar a ella para que la adoren. No es nuevo eso de la muerte, de adorar a la muerte. Es milenial, hace miles y miles de años ya se adoraba a la muerte. Porque dice ahí que no le he ofrecido a los muertos. Al altar de los muertos no le he ofrecido. Y mira, vea otra cosa. Dios se enojó con el pueblo de Dios porque en el Salmo 106, versículo 28 dice así, se unieron, dice, fueron esparcidos por las tierras porque se unieron a sí mismo a Balpeor, al dios de la carne, y comieron los sacrificios de los muertos. Desde antes ya le sacrificaban a los muertos, le ponían su altarcito y le ponían comida para sacrificar a los muertos. Porque creían que los muertos vienen y comen, pero en realidad no es cierto, eso no sucede, no es verdad. Y entonces la gente comía ahí en los altares, ¿verdad? Hacía fiesta y compartía los alimentos con los muertos. Entonces dice Dios, aquí bien claro, Dios se enojó y los esparció porque comieron lo sacrificado de los muertos. Ahí mismo dice, sirvieron a sus ídolos porque poner altar a los muertos es tener como ídolo a la muerte. Le haces un altar a la muerte. Entonces tu ídolo está siendo la muerte, porque un altar que no es para Dios es un altar para ídolos. Y vea lo que dice aquí mismo Salmo 36. Y sirvieron a sus ídolos, aprendieron sus obras de las naciones, las cuales fueron la causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente de sus hijos. Sacrificaron a los ídolos de Canaán sus hijos. ¿Y sabe cómo hoy en día sacrifican a los hijos ante la muerte? Cuando les ponen la foto en el altar. Ponen la foto en el altar de la muerte, ahí están ofreciendo a esa persona, a ese hijo, para que se los cuide la muerte, cuando Dios ha prometido protegernos y nos dice, no temas. No temas. Él pone su mano sobre nosotros cuando estamos desesperados, cuando estamos angustiados, cuando tenemos miedo. Si le pedimos ayuda, dice Juan que él estaba pidiéndole ayuda a Dios y Dios puso su mano derecha sobre él y le dijo, no temas, yo vivo, estoy vivo.
¿Por qué acudir a un altar de muertos? ¿Por qué tener a la muerte de ayuda? ¿Por qué? Si el que vive promete estar contigo y salvarte y cambiarte la vida y llevarte a una vida eterna y preparándote una mansión allá para llevarte con él. Deuteronomio, Deuteronomio 18 del 10 al 14. Esto está fuerte. Deuteronomio 18 del 10 al 14. Dice así: no sea que yo no haya en ti quien haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni nada de nada, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Otra vez, consultando a la muerte, consultando a los muertos. Porque es abominación, significa te voy a vomitar. Cualquiera que hace estas cosas, yo lo voy a vomitar. Por estas abominaciones, Jehová, tu Dios, echa estas naciones delante de ti, te da esta tierra para ti. Perfecto serás delante de Dios, porque estas naciones que van a heredar agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te está permitido esto. Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios. Dice, oye la voz de Jehová, tu Dios, para que no mueras. Gloria a Dios. Esto está fuerte, hermanos. Fíjense nada más cómo es posible que Dios mismo les diga, no te está permitido, no te está permitido. Ahora, vamos a ver otra cita todavía más fuerte ahí en Deuteronomio 14 y vean lo que dice, 14, 1 y 2. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Está diciendo, ustedes son mis hijos. Jesucristo nos ha hecho hijos, dice la Biblia, que en Juan 1:12, mas a los que le recibieron, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos espirituales de Dios. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis, o sea, no te vas a cortar, no te vas a rapar, no te vas a marcar a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Él te ha elegido. Nosotros no queríamos acercarnos a Dios, Él nos eligió y nos trajo hacia Él. Nadie puede acercarse a Dios si el Padre no quiere que nos acerquemos. Él nos eligió y nos eligió como pueblo único. Eres único para Dios. Eres único. De entre todos en la tierra, tú eres único. Dios te eligió para ser salvo. Y eres su Dios. Y miren, hermanos, fíjense lo que hace el diablo. Cuando las niñas y los jovencitos y los adolescentes entran en ese periodo de rebeldía con sus padres, están en pecado porque se hacen rebeldes con sus padres, no los quieren obedecer, son groseros, son feos y horribles con los padres, entonces entran en ese periodo de pecado. Entonces la muerte, le están abriendo una puerta al diablo, a la muerte. Cuando juegan esos videojuegos de pura muerte, 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 y de diablos y de Satanás, le están abriendo una puerta a la muerte en sus vidas, para que se enfermen de lo que sea, para que se mueran. ¿Y qué hacen los jóvenes? Se empiezan a encerrar en una soledad, en una tristeza, en una amargura. No pueden recibir la felicidad de Dios, ni pueden recibir el amor de Dios, ni pueden tener buena autoestima, sino que se desmoralizan totalmente y empiezan a querer cortarse las venas, a marcarse, a dejarse marcas por todos lados. Empiezan a cortarse, empiezan a querer suicidarse, empiezan a querer morirse. Anhelan morirse. Lo que no saben es que todo eso lo pone Satanás, porque le están abriendo una puerta con el pecado, con la rebeldía, con todo lo que hacen. Le están abriendo una puerta a Satanás y muchos se mueren. Sí, se mueren porque eso quieren, eso anhelan. Y el poder de la muerte, del diablo, de la muerte, está en el poder de tu boca. Tú dices, yo soy sano en el nombre de Jesús. La palabra de Dios en el Salmo 18 dice, no moriré, sino que viviré. Y voy a contar las obras de Jehová. Voy a vivir para su gloria hasta que Él diga que yo viva. Y cuando Él quiera venir por mí, adelante, gloria a su nombre. Pero yo no moriré, voy a vivir para la gloria de Cristo. Somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Únicos. Únicos. La muerte será juzgada y destruida. No es un pecado recordar a los muertos, hermanos.
No quiero ser legalista, no es un pecado que usted vaya al cementerio y se acuerde de la persona que ama, pero sepa que está muerta y que está ya en la presencia de Dios. Y yo recuerdo a mi madre con mucho cariño y si tengo la oportunidad de limpiar el lugar donde ella, sus restos fueron enterrados como un honor, homenaje, gloria a Dios, que mis hermanos lo hacen, gloria a Dios, pero de eso a estar atado a poner un altar, a poner una fotografía para maldecirla ahí, a poner comida, a creer tantas irregularidades de nuestra mente, ¿verdad? De que ella vive mientras yo la recuerde. Claro que no, ella vive porque creyó en Jesucristo y Jesucristo vino a darle vida eterna. Y no importa que nos quieran enseñar las peliculitas, esas bonitas que hacen, ¿verdad? Para engañarnos, eso es mentira del diablo. La gente va a vivir en el más allá porque creyó en Cristo. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Y Jesús le dijo a Marta, ¿crees esto? Si lo crees, lo puedes vivir. Porque el que esté muerto, aunque esté muerto, conmigo vivirá. Jesucristo se lo dijo a Marta. Le dijo así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, sino que va a vivir por los siglos de los siglos. ¿Puedes creer esto, Marta? Y Marta le dijo: sí, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios. Yo lo he creído. Y Jesús resucitó a su hermano. Gloria a Dios. No temas, dice el Señor, a los que pueden matar el cuerpo. Ahora, ¿será juzgada la muerte? Sí, Apocalipsis 20, 14 y 15. Ya vamos a terminar, hermanos. Apocalipsis 20, 14 y 15, dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también con la muerte al lago de fuego. Primera de Corintios 15, 26 dice: y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Segunda de Corintios 5, de 6 a 9. En Cristo, dice, todos somos vivificados. En Cristo todos somos vivificados. Estamos viviendo tiempos de muerte, tiempos difíciles. Quiero que sepa que sí van a seguir muriendo personas, muchos quizás. Vamos a seguir muriendo, muchos van a morir, otros vamos a estar con Cristo, otros que no recibieron a Jesús, pues no van a estar con Jesús, pero van a morir de cualquier manera. Las cifras de nuestro país ya llegaron a 100,000. En Estados Unidos dicen que más de 200,000 y en otros países como en Bolivia 131,000 personas, y así podemos decir más y más, y van a estar muriendo más personas porque van a seguir soltando virus, hermanos, virus de diferentes, van a seguir soltando virus de diferentes virus, el orden mundial, el gobierno mundial se va a establecer porque es necesario que se cumpla la palabra de Dios y todo lo que está escrito, y Dios va a permitir, ellos tienen el permiso de Dios para que se establezca este orden mundial, para que se lleve a cabo el permiso para la homosexualidad, el permiso para el casamiento de los gays, el permiso para todo lo que la Biblia condena y dice que es pecado. Y pero este orden mundial se va a establecer, no importa qué hagas. De hecho, a la iglesia le conviene que se establezca pronto, porque entre más pronto se establezca, más pronto Cristo viene por nosotros. La palabra de Dios dice: erguíos, porque vuestra salvación está cerca. Pero quiero recordarles este texto de Apocalipsis, y con este quiero volver a terminar. Apocalipsis 1, 17 y 18. Con este texto quiero terminar. La palabra de Dios dice: quiero que lo grabes en tu mente y en tu corazón, que lo memorices, y quiero que entiendas ese texto, porque el Señor quiere que lo entendamos. Dice aquí el texto: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Jesucristo nos dice a nosotros como cristianos, a sus hijos, a los hijos de Dios: no temas al poder de la muerte, está limitado. No hagas esto que te estoy diciendo en la palabra que no debes de hacer, no lo hagas. Advierte el Señor: no hagas esto. Pero
Dice, si tú crees que yo soy, que has creído en el Hijo de Dios, si tú crees en mí, como le dijo a Marta, y si tú crees, yo soy la resurrección y la vida, dice, no temas porque yo soy el primero, soy el que doy la orden para que se hagan las cosas y soy el último que va a decidir que se haga en esa tierra. Y el que vivo, y te recuerdo que sí estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y así es. Y tengo las llaves de la muerte. Y le dice a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser. Y las que han de ser. Escríbelas. Y estamos en este tiempo, hermanos, que nos ha tocado vivir un tiempo, pienso, emocionante, donde vamos a tener que ser muy valientes, donde tenemos que ser valientes los que amamos a Dios, tenemos que ser valientes para estar firmes en estos tiempos y animar a otros y ayudar a otros y fortalecer a otros y seguir predicando la palabra sin temor, pase lo que pase. Porque el Señor tiene su mano puesta su mano derecha puesta sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre su iglesia. Gracias, Jesús. Gracias, Dios poderoso. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, porque en este tiempo quizás muchos traicionarán a los padres, a los hijos, a los hermanos que están creyendo en Cristo y seremos perseguidos, dice tu palabra, Señor, pero no temamos a los que matan el cuerpo. Tenemos que tener temor a Cristo y solamente a Cristo, porque Él sí puede mandar nuestras almas al infierno. Que Dios le bendiga, hermano. Le amamos en el nombre de Jesús. Eres el verbo, eres mi Dios, eres la voz de mi Señor, bello susurro que voy a escuchar. Con tu palabra y tu verdad cambia toda mi voluntad. Todos verán que en mí vive aquel que en el trono está, coronado en majestad, reinas por la eternidad. Toda lengua cantará que Él venció y vivo está sobre toda humanidad, con poder y autoridad, por los siglos cantaré a ti, Jesús. Solo a ti, mi Jesús. Para tu espíritu yo soy morada y lugar de comunión. Te quiero en mí, contigo quiero estar. Eres mi dueño, mi Señor. Eres mi amor, mi gran pasión. Todos verán que en mí vive aquel que en el trono está, coronado en majestad, reinas por la eternidad. Toda lengua cantará que Él venció y vivo está sobre toda humanidad, con poder y autoridad, por los siglos cantaré a ti, Jesús. Eres tú la esperanza, la fuerza, eres
Eres Dios el que todo sustenta. Eres tú mi Jesús. Eres tú mi Jesús. Eres tú la esperanza, la fuerza. Eres Dios el que todo sustenta. Eres tú mi Jesús. Eres tú mi Jesús. Eres tú la esperanza, la fuerza. Eres Dios el que todo sustenta. Eres tú mi Jesús. Eres tú mi Jesús. Coronado en majestad, reinas por la eternidad. Toda lengua cantará que Él venció y vivo está sobre toda humanidad, con poder y autoridad. Por los siglos cantaré a ti. Eres tú la esperanza, la fuerza. Eres Dios el que todo sustenta. Eres tú mi Jesús. Eres tú mi Jesús. Eres tú la esperanza, la fuerza. Eres Dios el que todo sustenta. Eres tú mi Jesús. Eres tú mi Jesús. Coronado en majestad, reinas por la eternidad. Toda lengua cantará que Él venció y vivo está sobre toda humanidad, con poder y autoridad. Por los siglos cantaré a ti.